Hola, buen día a todos. Mi nombre es Luis Fernando Roberto, soy tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, asesor externo de la ARL Bolívar. En el módulo 2 que tenemos programado para el día de hoy, vamos a ver un tema bien interesante que tiene que ver con los primeros auxilios básicos. Quiero hacer una aclaración. En este primer módulo de primeros auxilios vamos a dedicarnos a la valoración inicial o valoración primaria de un paciente. Y las condiciones de la pandemia a nivel mundial nos han puesto a todos en una situación bien especial. Ahora tenemos, a la hora de valorar el paciente, tener que pensar en nuestra seguridad también. Entonces, vamos a tener en cuenta los siguientes objetivos. Al finalizar esta lección, ustedes los participantes estarán en condición de, número uno, enumerar los elementos de protección individual que tienen que tener a la hora de atender a un paciente. Número dos, vamos a realizar la valoración primaria teniendo en cuenta las normas de bioseguridad frente al COVID-19. Y tercero, vamos a identificar el procedimiento adecuado de RCP, reanimación cardiopulmonar. En este caso lo vamos a hacer solo con las manos. Vamos a reconocer ese procedimiento. Bien, cuando hablamos de primeros auxilios, nosotros vamos a hablar de la ayuda que le vamos a brindar a una persona que va a tener dos características o dos condiciones bien importantes. La persona sufrió un accidente o la persona se encuentra enferma. Y vamos a hablar en este caso de que va a tener unos síntomas bien especiales y lo vamos a reconocer ahora más adelante en este video. Bien, cuando hablamos de primeros auxilios, hablamos de que ellos tienen que tener unas características fundamentales. La primera característica es que los primeros auxilios tienen que ser inmediatos. Usted como brigadista no puede decirle al paciente, señor, espéreme 2 minutos, voy a buscar en mi maleta los guantes. ¿Quién tiene las llaves del botiquín? Oiga, regálame un tapabocas para poder atender al paciente. Señor, espere porque es que no sé qué hacer. Cuando yo doy todo este tipo de excusas o me veo en este tipo de situaciones, los primeros auxilios ya no van a ser inmediatos. Y la persona necesita la atención ya o ya. Segunda característica, los primeros auxilios deben ser provisionales. Nosotros le damos a brindar un tratamiento a largo plazo a la persona. Es una situación provisional. Colocamos un vendaje, tapamos una hemorragia, cubrimos una herida por un momento. Y cuando las condiciones lo permitan, la persona debe ser valorada por un profesional en salud y darle el tratamiento específico. Los primeros auxilios deben ser adecuados. Los métodos de la abuelita ya pasaron de moda. Control de hemorragia con telaraña. Control de sangrado con cáscaras de papa en la frente con vinagre. Póngale café en la herida. Estos métodos ya no se utilizan. Por lo tanto, los primeros auxilios deben ser adecuados. La persona sufrió un esguince de tobillo. Mándela a sobar. Llévela en la sexta con Caracas donde el negro sobandero. No, señor. Evitemos todo este tipo de conductas que ahora son inadecuadas. Primeros auxilios también van a tener unos objetivos bien importantes. Cuando yo presto primeros auxilios, mi primer objetivo como brigadista es salvar la vida de la persona. Por no manejar una obstrucción de la vía aérea, la persona puede perder la vida. Por no controlar una hemorragia, imagínense las consecuencias. Segundo objetivo de los primeros auxilios, evitar complicaciones. Si no le manejas la fiebre a una persona, va a tener unas complicaciones bien delicadas. Si la persona no estaba respirando correctamente y no hicimos el tratamiento adecuado, la persona va a terminar en paro. Y cuando prestemos nuestra atención, posiblemente nos vamos a encontrar con una persona que va a requerir traslado. Ese traslado puede ser por nuestros propios medios. Es decir, vamos a llamar a un familiar para que lo traslade en un taxi. Vamos a hacerlo en un vehículo de un compañero o en un vehículo de la empresa. Pero ojo, ese traslado tiene que ser controlado.
Recuerde respetar los límites de velocidad, recuerde no presionar al conductor, recuerde ponerse el cinturón de seguridad para que las cosas no se salgan de control después. Miren, cuando nosotros hablábamos en el módulo de prevención y control del fuego, hablábamos de que el brigadista tiene que hacer una evaluación de la escena. Pues esa misma recomendación se traslada al tema de primeros auxilios. La evaluación de la escena es mirar la conducta del paciente, qué vemos en el paciente, qué riesgo nos puede presentar a nosotros la escena. Si hablamos de un compañero de trabajo que se cayó de un andamio y está tendido en el suelo, yo tengo que verificar esa situación. O si sencillamente a mí nadie me da la información y llego yo al punto, pues yo analizo mi entorno, arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda. Ah, resulta que el andamio está desnivelado. Oh, veo que el planchón se cayó. Un tarro de pintura en el suelo con un derrame o un balde con cemento. Entonces a mí me va a indicar eso, que el paciente sufrió una caída de altura. Pero si yo veo desprendimiento de cables y están haciendo contacto con el andamio, ¿me acerco o no me acerco? Miren que hace poco en las noticias encontrábamos que el párroco de una iglesia en un pueblo de un país cualquiera que no es Colombia realizó un mantenimiento en la fachada de la iglesia. Lamentablemente el andamio entró en contacto con los cables de alta tensión y el párroco y los trabajadores fallecieron en la escena. Entonces es importante que si usted como brigadista llegara a atender esa escena, no sea víctima de la misma situación, analice la escena. Si la escena es segura, entre, atienda. Si la escena es insegura, procure asegurarla. Si la escena es insegura y no permite que se le asegure, no ingrese. El protocolo de atención en una emergencia me dice que primero debo pensar en mi seguridad. Segundo, en la seguridad de mi compañero, el que viene conmigo como compañero, como respaldo para atender la emergencia. Y tercero, la víctima. Lamentablemente las cosas suenan feo, pero debe ser así. Sonaba más feo cuando el brigadista le enseñaban primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y si sobra algo para mí. Mejor renuncia a la brigada de emergencia, no está hecho para ayudar a nadie. Está pensando con egoísmo. En este caso pienso primero en mí, segundo en mi equipo de trabajo y tercero en la víctima. Bien, les hablaba hace un momento que tenemos que tener presente el marco de actuación en el caso del COVID-19 y para eso es muy importante que un brigadista conozca los síntomas básicos de esta enfermedad. Ojo, muchos pacientes son asintomáticos. Por lo tanto, como dice el programa de televisión que habla sobre las personas que van a la cárcel, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, se presume positivo para COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Pero hay que tener aquí en cuenta algo muy importante, las medidas de bioseguridad, las medidas de autocuidado no finalizan después de la toma de la muestra o no finalizan después del resultado de la muestra. No, es que ya resulté negativo, tiene que seguirse cuidando. Le hicieron la prueba y la persona no tiene síntomas, pero sale del sitio donde le realizan la prueba, no tiene el correcto lavado de manos, no usa el tapabocas de manera adecuada, no tiene en cuenta el distanciamiento social y se va en un bus allá bien apretado, hablando con los amigos, se toma un tinto en la calle, quién sabe qué condiciones de higiene. Salió su prueba, cuando se la tomaron era negativo, pero cuando se tomó el tinto o se fue en el vehículo de transporte se contagió. De nada sirve. Las medidas de seguridad se deben mantener. Bien, para todos es conocido que el COVID-19 ataca nuestro sistema respiratorio. Entonces, una de las principales síntomas es que la persona va a tener dificultad respiratoria, porque los bronquios van a ser invadidos allí por el virus y los va a bloquear. Va a coagular la sangre, la va a taponar y entonces la persona va a taponar los bronquios y la persona va a presentar esa dificultad respiratoria. Fiebre por encima de los 36.5 grados, ya empezamos a presentar nosotros estados febriles, entonces es importante tener en cuenta eso. La toma de temperatura es vital.
Están de moda los termómetros infrarrojos, entonces la persona tiene que buscar el punto adecuado para la toma de la temperatura. Dolor de garganta. Obviamente, vamos a empezar a sentir esa molestia al hablar o al pasar saliva. Decía mi abuelita, tengo escalofríos y calambres en mi cuerpo, entonces eso le vamos a llamar el dolor muscular, dolor en los huesos, ese malestar general que va a tener la persona. Tos seca, otro síntoma importante. Cuando usted como brigadista de primeros auxilios empieza a identificar uno o más síntomas, la persona, por protocolo de seguridad, en la empresa debe ser llevada a una zona de aislamiento preventivo. Activar la línea de emergencias 123 para que la persona sea atendida. Trasladada en el caso de que lo requiera y se le realice la debida prueba. La persona no puede desplazarse por la empresa, no puede ingresar a las demás áreas de la empresa. Debe permanecer en esa zona de aislamiento preventivo. No hagan como hicieron en alguna empresa. Compañero, ¿cómo se siente hoy en la encuesta de síntomas a la entrada de la empresa? No, tengo como dificultad para respirar. Me cuesta trabajo. Y he tenido fiebre, me siento como con calor. Uy, no, 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 no. ¿Sabe qué? Váyase para la casa. El compañero ya se presentó al puesto de trabajo. Es nuestra responsabilidad también, nuestra misión humanitaria, velar por la seguridad de él y por la seguridad de las demás personas. Si le decimos al compañero, no, devuélvase, y el compañero se sube al Transmilenio, y en el Transmilenio van con él otras 50, 60 personas, imagínense la posibilidad de riesgo de contagio para las demás personas que salieron de manera preventiva y segura a su sitio de trabajo. Pero nosotros, identificando los riesgos, lo mandamos a que le haga partícipe de ese riesgo a las demás personas. Bien, vamos a encontrarnos con otro tipo de paciente. Bueno, vamos a encontrarnos con este paciente. Identifíquese, dígale buenos días. En el quién soy, usted le va a decir a la persona buenos días. Mi nombre es Luis. ¿Qué soy? La respuesta para esa pregunta es, buenos días, mi nombre es Luis, yo soy brigadista. ¿Qué voy a hacer? Vine a ayudarlo. Y si hay personas en la escena, usted no está de más que pida ayuda. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Hay alguno que sepa de primeros auxilios? ¿Hay algún médico, un doctor que me ayude? ¿Una enfermera? Pida ayuda. Y solicita el consentimiento de la persona. Señor, ¿puedo ayudarlo? Eso es muy importante. Tengan presentes esos pasos en la valoración de primeros auxilios. De vital importancia el uso de los elementos de protección individual. Para todos es hoy en día una situación de especial cuidado. Uso de guantes, uso de tapabocas. Y si nos encontramos como brigadistas de primeros auxilios, recomendaría unos tapabocas de gran protección. No usemos tapabocas caseros, aunque no hay estudios que digan que los tapabocas caseros no brindan protección, pero preferiblemente como brigadistas de primeros auxilios usar elementos de protección de personal adecuados. Monogafas. Claro, nosotros nos podemos ver expuestos a salpicaduras de saliva, de cualquier otro fluido del paciente. Nuestros ojos deben estar protegidos porque recuerde, si uno de los protocolos es no tocarse la boca, la nariz ni los ojos con las manos, cuánto más no vamos a protegernos nosotros de salpicaduras o de partículas que se encuentren en el ambiente. De ahí la importancia del distanciamiento social. Pero viene una pregunta para todos ustedes: ¿y qué hago cuando tengo que atender a una víctima y no puedo mantenerme a menos o a más, perdónenme, de 2 metros de distancia? La respuesta es uso de elementos de protección individual de buena calidad y con buenas prácticas para su uso. Entonces en esta imagen vemos a este médico que no tiene uno, tiene 2 tapabocas. Por debajo de ese tiene un tapabocas N95 que le brinda una buena capacidad de filtración frente a partículas pequeñas. Y por encima de ese tiene uno quirúrgico, que es el que normalmente usaban nuestros médicos y enfermeros en el sitio hospitalario para una valoración normal en cualquier consultorio. Y si ese médico no le basta eso, tiene por encima su pantalla de protección en acetato. Entonces es bueno que cuando nos encontremos con un paciente que tenga uno o más síntomas de los que hablábamos y definitivamente lo tenemos que valorar,
pues vamos a utilizar por lo menos estas barreras, sin contar con los trajes antifluidos o los trajes Tyvek que existen en el mercado para la valoración y el manejo de pacientes en caso de primeros auxilios. Bien, supongamos que el paciente no nos muestra ninguno de los síntomas. ¿Ustedes qué harían? El paciente no le manifiesta tos, fiebre, no le manifiesta dolor de cabeza, dolor de garganta, dificultad respiratoria. ¿Usted qué haría como brigadista? Excelente esa respuesta. No bajo la guardia. Lo valoro, lo atiendo con los mismos protocolos de seguridad. Recuerden la frase. Todos somos positivos hasta que se demuestre lo contrario. En esta presentación nosotros vamos a ver tres signos de vida básicos o tres signos vitales básicos que como brigadistas vamos a valorar en una situación. En el primer caso que les hablaba hace un momento, cuando usted le hace la presentación a su paciente y le dice, señor, buenos días, mi nombre es Luis, yo soy brigadista, vine a ayudarlo y le pide el consentimiento, señor, ¿puedo ayudarlo? Es con un paciente consciente. Entonces, si el paciente le responde, usted le va a decir al señor, bueno, ¿qué está sintiendo? ¿Qué le duele? ¿Qué parte del cuerpo? ¿Qué síntomas está presentando? Entonces, usted va tomando la medida de prevención y va a realizar la atención adecuada. Pero si nos encontramos, como en este caso, que nos manifiesta acá la imagen o que nos presenta la imagen con un paciente que está tendido en el suelo y que no nos responde, entonces nosotros vamos a hacer la siguiente valoración. En nuestra escala AFDI, aquí viendo las iniciales de estas palabras que son alerta, voz o respuesta verbal, dolor e inconsciente, entonces nosotros nos vamos a acercar al paciente preferiblemente por los pies. En el marco del COVID-19 no vamos a hacer contacto con el paciente, no le vamos a tocar los pies, la ropa, las piernas, los brazos, nada. No lo vamos a empezar a patear tampoco porque alguna persona dirá, pégale en los pies y entonces le va a pegar con el zapato, con los pies, no. Nosotros vamos a utilizar desde la posición de pie, empezando por los pies del paciente, diciéndole, señor, ¿me escucha? Señorita, ¿me escucha? Señora, ¿me escucha? Sin gritar al paciente. Si nosotros no encontramos una respuesta en el paciente ahí, entonces ya vamos a empezar a presumir que la persona se encuentra inconsciente. Si la persona nos responde, señor, ¿me escucha? Y el señor dice, sí, sí le escucho. Entonces usted va a hacer una verificación de las tres esferas del paciente. Usted lo va a evaluar a la persona en persona, espacio y tiempo. En persona, para identificar el nivel de conciencia de la persona, le vamos a preguntar, señor, ¿cómo se llama? Ah, discúlpeme, antes de eso, si la persona le dice, señor, ¿me escucha? Y la persona le contesta, sí, sí lo escucho. Usted tiene que seguir el protocolo indicado al comienzo de esta presentación. Buenos días, mi nombre es Luis, soy brigadista. Vine a ayudarlo. Señor, ¿puedo ayudarlo? El consentimiento. Bien, después de eso le vamos a preguntar a la persona, señor, ¿cuál es su nombre? Señor, ¿qué día es hoy? Para el caso de la esfera de persona. Discúlpeme, señor, ¿qué día es hoy? Es para el tiempo. El tiempo, el tiempo. Y, por último, le vamos a preguntar a la persona, señor, ¿dónde estamos? Para el tiempo, para el espacio, discúlpeme. Persona, espacio, tiempo. Entonces la persona ubicada correctamente le va a dar su nombre correcto y si hay alguna persona alrededor, usted verifica si la persona sí se llama así. Señor, ¿qué día es hoy? El tiempo. ¿Dónde estamos? El espacio. Muy bien. En el caso de que la persona de pronto no responda o esté alterada su estado de conciencia, nosotros, si pudiésemos hacerlo, estamos tranquilos o estamos viendo acá que la persona de pronto no está manifestando ninguno de los síntomas y yo estoy con todos mis elementos de protección personal, voy a hacer una valoración desde la cabeza hasta los pies de la persona para identificar posibles lesiones producto del trauma que la persona pudo haber tenido. Hablábamos de que si encontrábamos pintura,
baldes en el piso, que los planchones del andamio, etcétera. Entonces posiblemente la persona sufrió una caída de altura. Entonces, si la persona no nos responde, vamos a hacer rápidamente una valoración de la cabeza a los pies. Pero ojo con esto. Primero tenemos que identificar si la persona está respirando o no. En la valoración inicial nosotros teníamos esta maniobra que era la elevación del mentón y la apertura de la vía aérea. Pero ojo, en el marco del COVID-19, esta maniobra no está recomendada. Acá en esta presentación, en esta imagen, nosotros vemos que la elevación del mentón y la maniobra MES, que la maniobra MES era mirar el tórax del paciente si se eleva o no con la respiración, con nuestro oído escuchar si la persona está respirando o no, y con la piel de nuestra cara sentir si la persona está respirando. Esa maniobra en este momento no es recomendada en el marco del COVID-19. Simplemente desde la posición de pie vamos a fijarnos en el tórax del paciente, si está respirando o no, y si es una respiración con dificultad. Teniendo en cuenta nuestros elementos de protección personal, podemos proceder a la toma del pulso. El pulso lo vamos a tomar a nivel de la arteria carótida. Ahí vemos al paciente que está con sus dedos índice, medio y anular, posiblemente lo pueda hacer, tomar el pulso en la arteria carótida. En el centro de nuestro cuello vamos a encontrar nuestra tráquea. En el costado lateral vamos a encontrar el músculo esternocleidomastoideo. Aprieten su cabeza fuerte el cuello, giren levemente la cabeza hacia el costado y ustedes van a encontrar ahí el músculo que sostiene la cabeza. Entre la tráquea y ese músculo, ahí hay un canal. Palpe con sus dos dedos y sienta su pulso. Esa se llama la arteria carótida. Bien, vayamos ahora a nuestra mano. Coloquen la palma de la mano hacia arriba, con los mismos dedos que les mencionaba anteriormente. Índice y dedo medio. Va usted a presionar ahí después del pulgar. Va a presionar fuertemente a un costado de la muñeca. Va a presionar fuertemente la arteria radial. Y usted va a percibir su pulso ahí. Ese es un pulso distal que está lejos del corazón. Y este pulso del cuello se llama un pulso proximal, ahí cerca del corazón. Entonces, ese es el último pulso que se pierde y es el que nosotros debemos llegar a verificar en una víctima que se encuentre en el suelo. Si nos encontramos que la persona no está respirando, no responde cuando le llamamos, Señor, ¿me escucha? Y después de eso tomamos el pulso carótido o radial y nos damos cuenta que están ausentes, nosotros nos encontramos frente a una persona. Ojo, no podemos decir que la persona está muerta. No podemos decir que la persona no tiene signos vitales. Vamos a pensar como brigadistas y vamos a decir, la persona está inconsciente, no respira, no tiene pulso. 3 condiciones para activar la línea de emergencias. 1, 2, 3. Importante antes de realizar la llamada al sistema de emergencias médicas o 123, identificarnos, conocer la ubicación exacta donde estamos, dirección exacta y si es posible puntos de referencia. Identificar el tipo de emergencia. Cuando nosotros como brigadistas hacemos el análisis de los 6 vectores, encontramos condiciones que nos van a decir qué está pasando en la escena. Número de víctimas, cuántas personas se ven afectadas, las características de las mismas y la hora posible a la que se presentó el evento. Mantenga su teléfono libre y actúe. Vamos a hacer un ejemplo. En el nombre, cuando le contesten la línea de emergencias. Línea de emergencias 123, ¿cuál es su emergencia? Buenos días, mi nombre es Luis Hernando Roberto. Estoy ubicado en la avenida Caracas número 3407. Edificio de Profamilia, por ejemplo. Tenemos en este momento, ahí en el que pasa, una persona, ahí vamos con el número de víctimas, masculino o femenino, edad aproximada, 30 años, lo voy mirándolo antes de dar el dato. Persona que está inconsciente,
no respira, no tiene pulso. Cuando la línea de emergencias escuche esta situación, inmediatamente le van a enviar a usted una ambulancia medicalizada. Y usted le va a decir a ellos, como ya va a conocer en esta capacitación, va a iniciar la maniobra de RCP, reanimación cardiopulmonar, solo con las manos. Ojo, no haga la llamada hasta que no tenga estos datos. Importante. Si usted está acompañado, mande a otra persona que haga la llamada y atienda al paciente. O viceversa. Que la otra persona atienda al paciente y usted haga la llamada. Para el caso, es importante que el paciente use tapabocas y usted también lo use de manera correcta. Guantes, monogafas y si es posible, la pantalla o la máscara de acetato frente a su cara. Ubíquese al lado del paciente, independientemente puede ser lado derecho o lado izquierdo. Coloque sus manos, la base de sus manos o el talón de las manos en el centro del pecho del paciente, ahí en medio de los dos pezones o de las dos tetillas en caso de que sea un hombre. Apóyese fuertemente sobre él y desde la parte alta van a hacer la fuerza desde sus hombros. Como ustedes observan ahí en la imagen, es una línea roja que le indica que los brazos se deben mantener en posición recta. Y empiece a presionar fuerte y rápido en el centro del pecho. Cuando hablamos de fuerte y rápido, es que tiene que ser una profundidad de 4 a 6 centímetros de profundidad y 100 a 120 veces por minuto. Vamos a ilustrar esa parte con un video. Si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, es importante actuar rápido. Ayudar a salvar una vida es más sencillo de lo que cree. Basta con aplicar la RCP usando solo las manos. El primer paso es llamar al número local de emergencias o enviar a alguien a hacerlo. Después, colóquese justo sobre la víctima. Ponga la base de una mano en el centro del pecho y la otra mano sobre la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante comprimir dando de 100 a 120 compresiones por minuto, es decir, más o menos el mismo ritmo que esta canción. Ojalá nunca tenga que realizar una RCP usando solo las manos, pero si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, no tenga miedo de intentarlo. Recuerde, llame al número de emergencias y comprima con fuerza y rapidez el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Sus acciones pueden ayudar a salvar una vida. Encontrará más información en international.heart.org. Hay unas condiciones específicas. ¿Cuándo debo dejar de hacer la reanimación cardiopulmonar solo con las manos? Primera condición, el paciente reaccionó. Si el paciente reacciona, se queja de dolor, se empieza a mover y empieza a respirar, suspenda inmediatamente la maniobra de RCP. Coloque al paciente en posición de seguridad como lo muestra esta imagen. El brazo contrario del paciente lo va a colocar a la altura del cuello. El brazo del paciente que se encuentra del lado suyo lo va a colocar al lado de la cabeza, como si se colocara una mano en la cabeza, una mano en la cintura. Así dice la canción, ¿cierto? La vamos a girar. Luego vamos a elevar la rodilla en la imagen número 2, vamos a elevar la rodilla del paciente, pero la rodilla contraria a nosotros. ¿Sí es clara esa imagen ahí? Perfecto, una imagen habla más que 1000 palabras. Y posteriormente vamos a girar al paciente hacia nosotros. Entonces hagamos de cuenta que usted está aquí frente a la pantalla y giró al paciente hacia usted. Y mire el paciente cómo va a quedar en la imagen número 3. Esa se llama la posición de recuperación o posición de seguridad. Para el caso de que el paciente reaccione. Condición número 2. Suspendo la reanimación cardiopulmonar cuando llega la ayuda y me reemplazan a mí. Entonces, hicimos la llamada a la línea de emergencias 123, se demoraron 12 minutos en llegar, 15 minutos en llegar, sigue haciendo la maniobra. Llega el médico, llega el enfermero, hace toda la valoración del paciente, le dice, señor, muchas gracias, el paciente es mío, usted deja de hacer las compresiones en el tórax o la RCP.
Condición número 3. Estoy haciendo las cosas mal. No estoy haciendo las compresiones en el centro del pecho, las estoy haciendo en el estómago, las estoy haciendo en el cuello del paciente. Suspenda las maniobras, lo está haciendo mal o no lo sabe hacer de manera correcta, no lo haga. Cuarta condición. La ambulancia se demoró 15 minutos y no ha llegado todavía. Y yo ya estoy cansado, me duelen los brazos, estoy rendido, estoy sudoroso, me dio mucha sed, las rodillas me arden, la cintura no soporta más el dolor, no estoy haciendo las cosas bien, suspendo la maniobra de RCP y tengo en cuenta la hora a la que la suspendí. Muy bien. Hasta ahí llegaría nuestra parte de valoración inicial del paciente y cómo actuar en caso de que la persona no me presente los 3 signos de vida básicos, como son pulso, respiración y estado de conciencia. Aprendimos cómo valorarlos. Tengan en cuenta los elementos de protección personal, porque en este caso no puede haber distanciamiento social. Miren cómo estoy atendiendo a la víctima y recuerden, todos somos positivos hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a repasar nuestros objetivos. Al finalizar esta lección, los participantes estarán en condición de, primero, enumerar los elementos de protección individual. Hablábamos de guantes, tapabocas, monogafas y la careta si es necesaria. Es importantísimo eso. Realizar la valoración primaria teniendo en cuenta las normas de bioseguridad frente al COVID. Y en esa valoración primaria miramos cuando el paciente estaba consciente y cuando el paciente estaba inconsciente, no responde, no tiene pulso, no respira. Y aprendimos a realizar y ejecutar el procedimiento adecuado para RCP. Bien, no siendo más, les agradezco su atención. Cualquier duda, cualquier inquietud a través del personal a cargo, me transmiten las dudas y con muchísimo gusto estaré presto para atenderlas. Una buena jornada para todos. Feliz día. Muchas gracias.